Vamos a platicar con Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco. Y es que, pues ya lo decíamos, ¿no? Impulsaron los mercados estas declaraciones del jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Empieza a visualizarse a una luz al final del túnel. Podría empezar a desacelerarse el ciclo alcista de las tasas de interés en diciembre. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Darío, con el gusto de estar contigo. Igualmente, Manuel, pues, ¿qué te parecieron estas declaraciones de Jerome Powell? Fíjate que me sorprendieron. Yo pensé que el discurso iba a ser más duro, que iba a decir que iba a mantener una política firme de alza en las tasas de interés, y se mostró bastante más condescendiente con los mercados. A lo mejor él tiene información que nosotros no tenemos. La verdad es que los mercados lo tomaron extraordinariamente bien. Acabas de dar a conocer el brincote que dieron los índices más importantes, tanto Standard & Poor's, Nasdaq y el Dow Jones en los Estados Unidos, y así fue la reacción a nivel mundial en los mercados que estaban abiertos después de la plática de Powell. Pero yo creo que lo definitivo lo vamos a ver el 13 de diciembre, cuando salga la inflación del mes de noviembre en Estados Unidos. Si esta inflación mejora lo que vimos en octubre, vamos a tener un rally de Navidad bastante importante. Las bolsas podrán subir, pues no sé, 5 o 6% adicional hasta diciembre. Sin embargo, si no viéramos una mejora en ese sentido en la inflación, bueno, pues esto podría ser podría generar una reacción bastante negativa en los mercados. Yo me muestro moderadamente optimista. Creo que hay suficientes datos para pensar que la tendencia de la inflación, tanto la nominal como la subyacente en Estados Unidos, van a ir un poquito hacia abajo. ¿Cuál pudiera ser el impacto de México si se materializa esta predicción de Jerome Powell de llegar a diciembre y empezar a observar una declinación en las tasas, pues en los rangos que se fijan para las tasas, situarse en estos 50 puntos base de que él habla? Sí, yo creo que en el caso de México tenemos un problema distinto, porque aquí ya salió la inflación, ya conocimos la de la primera quincena de noviembre, y los datos fueron muy malos. Malos porque, si bien es cierto, bajó la inflación nominal, producto más que nada del subsidio sobre las gasolinas, la inflación subyacente se subió hasta el 8.6%, y esta es la que realmente cuenta, porque es la inflación estructural, la que trae la economía en su conjunto. A México le va a costar mucho más trabajo bajar la inflación que lo que le va a costar a Estados Unidos. Entonces yo creo que Banco de México no le va a quedar otra más que subir cuando menos medio punto la tasa de interés en su reunión, que creo que es por ahí del 14-15 de diciembre. A propósito de Banco de México, hoy incrementó su estimación de crecimiento para la economía en 3%. ¿Qué están viendo en Banco de México, por un lado, y qué estará viendo allá en Estados Unidos Jerome Powell para hablar de anclar a partir de diciembre incrementos en las tasas en 50 puntos base? Bueno, en México la verdad es que las estimaciones de crecimiento eran muy bajas. Andábamos en niveles del 2%. Los últimos datos nos han enseñado que el crecimiento, por ejemplo, al mes de octubre es del 2.8%. O sea que yo sí veo este 3% como posible. Está impulsado fundamentalmente por un magnífico dato de comercio exterior. Las exportaciones han crecido enero-septiembre alrededor del 17.4%, las importaciones 14%, no tenemos un gran déficit comercial,
24 o 25 mil millones de dólares, que es muy fácil para México el poder financiarlo, y el déficit de la cuenta corriente va a estar por debajo del 1%, o sea que el sector manufacturero ha reaccionado muy bien, lo que está dentro del paraguas del TEMEC, y es lo que nos está dando el crecimiento. Ahora bien, la perspectiva para el año entrante no es de ese tamaño. La perspectiva de ese tamaño para el año entrante es crecer entre el 1 y 1,5%. Entonces hay que tomar las cifras con cuidado, pero bueno, este año sí creo que vamos a terminar mejor. Ahora, en Estados Unidos, pues yo lo que estoy viendo es que están viendo que la inflación sí empieza a ceder. Ya hoy vimos algún dato del empleo en ese sentido. El viernes vamos a ver el dato definitivo de cuántos empleos se crearon en el mes de noviembre. A lo mejor ahí también tenemos una sorpresa agradable con un número de creación de empleos menor. Y esto quiere decir que el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos sí ha empezado a dar resultados, enfriando un poco la economía, Darío. ¿Qué está pasando, Manuel, con el peso? Hemos visto que en los últimos días se ha apreciado de manera significativa. ¿Esto cómo lo debemos leer? ¿A qué se debe? Yo te mentiría si te digo que lo entiendo. La verdad, fui el primer sorprendido cuando el otro día se bajó a 19.04 y el pretexto era que en China iban a mejorar los sistemas de vacunación. Yo sé que estamos en una economía global, que todo está ligado, pero hay cosas que simplemente no me cuadran. Y evidentemente ese 19.04 fue producto de una venta masiva de dólares porque el mercado estaba largo y ya se había cansado de estar largo. Sin embargo, vimos el rebote. Hoy, por ejemplo, el peso llegó a tocar hasta 19.43 y después del discurso de Powell, la cotización del peso mejoró a los niveles que tú anunciabas de 19.30. Yo creo que el peso lo vamos a ver fuerte todavía de aquí hasta mayo, junio del año entrante, por lo que explicaba antes, porque no tenemos un déficit importante en cuenta corriente, porque los flujos de entrada en México son importantes. Acabamos de ver un anuncio de una entrada de 32 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, a pesar de lo mal que tratamos a los extranjeros. Yo me digo, ¿cuánto sería ese número si tuviéramos una actitud positiva ante esto? Bueno, pues sería seguramente el doble, pero bueno, 32 mil millones son muy buenos, más 50 mil millones adicionales de remesas. La verdad que México no requiere de muchos dólares para operar y simplemente por flujos eso nos da una ventaja. Además, las tasas de interés en México pues están 600 puntos base arriba de las tasas similares en Estados Unidos, ¿no? Nuestro bono de 10 años paga 10,5%, el bono norteamericano de 10 años paga el 4,5%, pues eso también favorece a la fortaleza del peso. Pero yo creo que no es una cifra muy sostenible. Yo creo que el peso se puede empezar a presionar a mediados del año entrante. Dirías, por último, Manuel, que se están alineando los astros para enfrentar un escenario macroeconómico en el 2023, pues más holgadamente, desde el punto de vista de no lo creo. ¿No? Yo creo que el 2023, Darío, va a ser un año particularmente difícil. Las finanzas públicas van a estar en cuestionamiento, van a estar presionadas. Recordemos que el gobierno pues sí ha gastado lo que ha dicho, pero también se gastaron más de lo que dijeron, porque se gastaron todas las reservas que había, todos los guardaditos, ¿no? Entonces ya no hay para dónde hacerse. Eso va a presionar las finanzas públicas. Simplemente el incremento en las tasas de interés en pesos y en dólares va a elevar el costo del financiamiento de la deuda en un montón de dinero que se va a tener que utilizar para el pago de servicio de la misma. Entonces yo creo que el 2023
va a ser un año muy difícil, no porque veamos buenos números, entre comillas, este año, los vamos a ver el año entrante. Yo creo que el año entrante va a ser un año mucho más difícil que el 2022. Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco, muchísimas gracias por la entrevista. Tomaremos muy en cuenta todo esto que nos dices y lo más relevante pues es no irnos con la finta, no echar a volar, no echar las campanas al vuelo, ¿no? Así es, Darío, ya. Pero además decirle a tu público, también en estos escenarios hay grandes oportunidades, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el público mexicano no está viendo que hoy puedes invertir en pesos en deuda soberana y tener un 10,5% de rendimiento, con lo cual puedes duplicar tu inversión en cerca de 5 años. La misma inversión en dólares, que antes rendía 0, si invertías en treasuries de corto plazo, hoy ya te está dando rendimientos del 4%. Y ahí, bueno, pues si nos llaman a nosotros, con gusto los podemos asesorar en qué hacer con sus inversiones. Bien, pues Manuel Somoza, ahí está la recomendación de CI Banco. Hasta pronto y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Darío. Un abrazo. Otro para ti. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.